¿No? Sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos a Dios por este tiempo y este privilegio que Dios nos permite, no solamente cantar, sino que se ha revelado el carácter de Cristo, el carácter de Dios a través de estos cantos. Y eso precisamente nos lleva a nosotros a glorificar a Dios y nos lleve a admirar el carácter de Dios y eso nos haga entender realmente nuestro lugar que nosotros tenemos. Dice la Escritura que nosotros somos polvo y dice la Escritura que el hombre es como la hierba, que a la mañana florece y crece y en la tarde se seca. Y realmente la gloria que Dios se le atribuye, la honra, es precisamente porque Él es el creador, es el Señor de todas las cosas. Y no son creadas las que están en el cielo, bien como lo decía el canto, debajo en la tierra. Y también Dios mismo de Él emana. La Escritura dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. En Colosenses lo dice. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y lo que Dios no nos ha llamado a solamente ser parte de un grupo o a ser religiosos o a ser parte de una comunidad que tiene ciertas características, doctrinas o lo que sea, sino más bien Dios nos ha llamado, nos ha tomado del lugar donde nos ha tomado y ciertamente todos nosotros lo reconocemos, o mejor dicho, los que han creído en el Señor Jesucristo, que nos ha tomado, como bien lo dice, no es que fuéramos lo mejor del mundo, sino nos ha tomado de lo vil y de lo menospreciado, de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora nos ha traído a su luz admirable, y una vez que nos perdona por su sacrificio, teniendo fe, y también mediante el llamado al arrepentimiento, a partir de ese momento, nosotros empezamos a caminar, como bien lo dice el Señor Jesucristo, y llevad sobre mí, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, bueno, este no solamente es un verso para memorizar y para decirlo, bueno, está muy bonito, está bien, pero también nos está precisamente indicando que ahora del lado, nosotros a un lado de Jesús, nosotros vamos a ser dirigidos, vamos a ser discipulados, y la Escritura nos muestra que en cuanto a esa pasada manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vida vieja, a la vida antigua, ahora nos vamos a empezar a renovar conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y esto no solamente concierne en términos religiosos, términos de adoración, términos de decir solamente Dios se concierne a asuntos de alabanza aquí dentro de un salón, de un templo, sino que bien Dios se enfoca en toda nuestra vida, toda, absolutamente toda, en las finanzas, en el trabajo, en la familia, en la casa, porque la Escritura dice que el hombre está degenerado, está deteriorado, está corrompido. Y se ha corrompido en todas las áreas, de tal manera que precisamente Dios nos viene a rescatar a través del Señor Jesucristo. Porque primero nos rescata de la perdición y de la condenación eterna a la cual nosotros estamos destinados por nuestra vida, pero también nos rescata de esa vida vieja, del viejo hombre que nosotros estamos viviendo. Y precisamente los hermanos y hemos estado hablando acerca de puntos muy importantes, no porque sean más importantes estos que los otros, ¿no? Sino precisamente que esta doctrina con respecto a la familia está implícita en la Biblia y Dios habla claramente acerca de estas cosas y también habla acerca del tema precisamente que vamos a ver hoy, de la educación, y es el tema de la educación en casa, y habla de todos estos puntos de tal manera que nosotros tengamos la luz de Dios. En la palabra de Dios están implícitas todas estas verdades, y bueno,
y la voluntad de Dios es que nosotros glorifiquemos a Dios y nos vaya bien en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo lo que les voy a compartir es acerca de una opción o alguna alguna otra forma de que nosotros podemos educar a nuestros hijos. Y claro, lo voy a hacer de la manera, no siendo, ¿cómo se dice? No siendo imparcial, sino realmente viéndolo como, en mi caso, como debo lo más justo posible, lo que sea más apegado a la Escritura. Y por eso le vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a entender lo que debemos entender en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios y que Dios nos bendiga. Señor, te damos muchas gracias por el don de la vida, Señor, por traernos a tu luz admirable y mostrarnos el camino, Señor, a Jesucristo, el que nos lleva a la vida eterna. Tu palabra dice, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, para aquellas personas que no han conocido el camino, muéstrales el camino. Muéstrales que Cristo Jesús es la verdad absoluta, suprema, y que también es la vida, Padre, como lo has prometido, Señor. Padre, tenemos pensamientos, tenemos ideas, ideologías, y Padre, te pedimos por favor que estos sean filtrados, que nosotros podamos no apegarnos a una idea propia y particular, Señor, sino más bien nos apeguemos a lo que se refiere más a tu perfecta voluntad, Señor. Nos has llamado a ser cristianos, seguidores tuyos. Nos has llamado a la comunión contigo, Padre Santo. Señor, lejos de hacer de esto algo que no te agrade, Señor, mejor permítenos sobrellevar las cargas unos de los otros, Padre, y de esta manera nosotros caminar en el temor de Dios cada uno, porque cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos ayuda, te pedimos influencia tuya para que tú bendigas a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es la educación en casa o educación en el hogar, pero con respecto a esto podemos tener conceptos muy particulares de acuerdo a lo que corre allá afuera. Podemos tener ideas e incluso prejuicios de lo que es y de lo que no es, pero más bien que nos enfoquemos y claro, a la verdad de Dios. Y si hay algunas preguntas, creo que las preguntas se pueden exponer y también podemos llegar a una razonada conclusión. La palabra de Dios dice que no vamos a participar en el pecado de nuestros prójimos, sino que debemos de razonar con ellos. Y el punto es que algunas veces nosotros y las personas no queremos razonar. Empezamos a echar piedritas indirectas, empezamos a burlarnos, a decir eso así, así, o a tomar ventaja, como en un momento dado yo lo pudiera hacer, ¿no? Estoy aquí en el micrófono y pudiera yo hablar, pues porque tengo el privilegio de tomar el micrófono, pero no es el momento, no es el asunto realmente. Dios no se agrada de eso. En lo que Dios se agrada es que en lo que nosotros, donde podemos reflejar la gloria y la voluntad de Dios, es en nosotros mismos, en que el carácter de Dios ha permeado nuestras vidas, nos ha transformado, y aunque podamos tener diferencias, nosotros podamos decir, como dijera bien precisamente Gordon Fee en su libro Una lectura eficaz de la Biblia, dice, vamos a tener diferencias, pero que esas diferencias estén bañadas de piedad cristiana. En otras palabras, hay una piedad que lleva primeramente, llevamos en primer lugar para ver, para restaurar, para mejorar, y no al contrario, no para destruir. Voy a empezar con esto, y en el momento de hablar de esto no quiero enfocarme en este asunto, porque esto simplemente es una forma de educar. No es esto la única manera, no es esta la única forma, sino que es una, vamos a decirlo, opción, es una alternativa que muchos de los padres pueden tomar.
Y bueno, y quisiera empezar con esta pequeña anécdota, de tal manera que nos enfoquemos en las verdades de Cristo Jesús, lo que nos enfoquemos en lo que nosotros tenemos que hacer, porque bien entiendo que esta conferencia la van a escuchar padres en diferentes lugares, países, etcétera, de hermanos que están educando en casa y personas que no están educando en casa, que están mandando a sus hijos a la escuela, una escuela pública o una escuela cristiana. Sin embargo, a pesar de eso, no estemos confiados en decir, bueno, yo mandé a mi hijo en una escuela cristiana y estoy súper confiado de que va a salir bien. ¿Y por qué? Porque estamos poniendo en la esperanza en que el hecho de que sea cristiana simplemente nos garantiza que nuestros hijos van a salir bien, y bien, ese es un aspecto muy general, bien en el aspecto académico, en todo el aspecto integral. Y tampoco los que estamos educando en casa, eso nos asegura a nosotros que lo estemos haciendo con las intenciones correctas, que lo estemos haciendo con los motivos incorrectos, o que realmente nos tengamos que dedicar porque entendemos, de acuerdo a lo que he investigado, lo que he leído, que ninguna de las educaciones, ya sea en casa o ya sea en una institución cristiana como la que se tiene aquí, ninguna de ellas es fácil. Por ahí ya lo comentamos en la vez pasada, hay un eslogan por ahí que dice, es duro estudiar. Y bueno, ¿no es duro estudiar? ¿Es difícil? ¿Es duro? Dígame usted. Sí, pero la otra parte decía, pero es más duro no hacerlo. O sea, es más duro vivir en la ignorancia. Y entonces lo que yo quiero decir con esta parte es que necesitamos invertir en la educación de nuestros hijos en el término amplio de la educación, no en el término de escolarizar, porque no es lo mismo educar y escolarizar. Que nosotros estemos invirtiendo en la educación de nuestros hijos, y aunque la palabra educación no está escrita en la Biblia como tal, pero nos da muchas referencias para que nosotros realmente nos enfoquemos, y la verdad de Dios es infalible y nos habla acerca de todas estas cosas de tal manera que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y que se conforme como al hombre de Dios, establecido en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, es tanto para los que quisieran tomar esta forma de educar en casa, los que ya la están tomando, pero también, no porque alguno de ustedes dice, bueno, es que o a lo mejor yo mando a mis hijos en escuela pública, o yo mando a mis hijos en una escuela cristiana, o simplemente no los mando, no por eso los excluye a ustedes, sino más bien deben de ustedes tomar el enfoque de la palabra de Dios, como bien dicen algunos escritores. Dice, Dios no avala, no establece, esta es la educación académica que deben llevar sus hijos. No, así específicamente no lo dice. Por eso no debe haber en nosotros ninguna, de tal manera una diferencia, sino más bien, si no lo dice, pero sí nos habla muy bien acerca de los aspectos que le conciernen a usted, a cada uno de nosotros, que tengamos hijos en edad de crianza, que apenas nacieron, que sean bebés, estén en primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, mientras estén en nuestra casa. Eso es lo que concierne. ¿Por qué? Porque a veces hemos aprendido o hemos supuesto que la educación se termina cuando nuestros hijos se gradúan del grado que nosotros pensamos que se tiene que graduar. Por ejemplo, ya terminó la universidad, ahí se terminó su educación. Ya terminó la maestría, ahí terminó su educación. Pero realmente, en términos generales, la educación dura hasta que uno muere. Y por eso podemos ver a padres o a personas que dicen, yo no le entiendo a esto, yo no sé, y no están buscando progresar ni en el temor de Dios, ni en la sabiduría de Dios, y mucho menos no les lleva a ahondar realmente en otros aspectos de la vida. Y dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen?
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No dice los niños insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No dice los jóvenes insensatos. Dice parejo a todos. Los insensatos desprecian la sabiduría. Esto ya me lo sé. ¿Para qué? Bueno, no, yo con que diga amén y diga aleluya en mi casa, yo con Cristo soy feliz. Sí, somos felices con Cristo. Pero no sea que Jesucristo vaya a decir de nosotros: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, este pueblo dice aleluya, este pueblo canta, este pueblo hace esto, pero mi voluntad en todos los aspectos de la vida, porque Dios lo habla, no se quieren acomodar a ello. O sea, no quieren moldear su vida a lo que yo digo. No quieren moldear su vida a su perfecta voluntad, la cual es justa, santa y buena, y en la cual nosotros glorificaremos a Dios en primer lugar, y en segundo lugar nosotros tendremos bendición. Nosotros, el primer motivo, glorificaremos a Dios con nuestras vidas, y también tendremos bendición, el obedecer sus mandamientos y el obedecer su voluntad. Y voy a empezar con esta parte, no siendo partidista, no siendo o decantarme, porque realmente no sería justo y también bíblicamente no sería honesto, ¿verdad? Pero sí quiero que consideremos esta opción, ¿sí? O esta alternativa, así como hay muchas medicinas, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? La medicina alópata, la medicina ¿qué? Homeópata, la herbolaria y todo eso. Y ninguno de ellos puede decir: no, esta medicina no sirve, porque hemos sabido de casos y todo eso, que la homeopatía ha curado a varias personas. Lo hemos sabido de testimonios. Y también por el otro lado, bueno, habría que hablar de otras cosas más, pero no es el punto ni es el momento, etcétera. Y también muchas personas han sanado a través de tesis y todo eso. Bueno, yo no recomiendo algo en particular, mejor haga lo que Dios y su conciencia le dice, ¿no? O sea, no sé qué me vaya a venir a decir: hermano, es que usted predicó que los tesis, y ahora con los tesis yo me voy a curar. Bueno, no, busque a Dios y sea sensato en su decisión, ¿no? Etcétera. Bueno, voy a empezar con esta. Dice, este es el libro tomado de James Dobson, Cómo criar a los varones, y dice: en las finales de la competencia nacional de conocimientos, los 3 ganadores fueron educados en casa. Y no quiero decir que por eso, bueno, entonces todos van a ser, los que sean educados en casa van a ser matemáticos ganadores de competencias nacionales. No lo estoy diciendo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Dice: el ganador miró hacia la cámara y le agradeció a Dios, quien le dio la capacidad de competir. Su padre causó una impresión aún mayor. Dijo: estoy orgulloso del logro de mi hijo. Hizo un buen trabajo, pero estoy más satisfecho con el desarrollo de su carácter que con sus logros intelectuales. ¿Usted puede entender eso? Estoy satisfecho de los logros académicos, sí, los logros que haya obtenido, que es campeón en una competencia nacional. Pero eso no es tanto lo que me hace sentir orgulloso. Más bien lo que me hace sentir orgulloso es cómo él se va. O sea, lo que me va a dar más satisfacción a mí es cómo su carácter, cómo va logrando desarrollar su carácter. Y de aquí ya empezamos a ver la hebra, o ya empezamos a ver la diferencia, porque les voy a leer lo que dice Darrell Miller con respecto en su libro de Escolarizar no es educar. Y póngame atención. Bueno, le pido por favor, ¿no? Por favor, porque esta no es mi verdad, sino es una verdad que es trascendente. Lo que acabo de decir de esta persona, de que estoy más satisfecho con el desarrollo de su carácter que con sus logros intelectuales, la Biblia dice
Escudo es el dinero. Escudo es la ciencia. Pero la sabiduría excede más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice Eclesiastés? Porque da vida a sus poseedores. Y ahí empieza a aclararse más. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros, dice escudo, y esa es la Biblia, vamos a leerlo, vamos a Eclesiastés por favor, porque Eclesiastés 7:12, lo leemos de esta manera, si ya lo encontramos. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros, y ahorita voy a formularles una pregunta, nosotros nos quedamos satisfechos o lo que nuestras expectativas de nuestros hijos al mandarlos a una escuela, o simplemente estamos viéndolos en un futuro que sean buenos académicos, que se destaquen, o que ganen muy buen dinero. Pero aquí la Escritura dice: la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Usted me va entendiendo, hermano? La sabiduría excede porque da vida a sus poseedores. ¿De dónde viene la sabiduría que habla la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dicen Colosenses, en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Qué dice Santiago? Porque Dios da la sabiduría. Y que también, ¿qué dice Santiago? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, la persona sabia, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al Dios soberano, no es aquella persona, no es tanto aquella persona que consiguió títulos académicos, maestría, doctorado y todo eso, sino que la sabiduría de Dios se ve reflejada en la forma de vida de aquellas personas. ¿Qué dijo la reina de Sabá cuando visitó a Salomón? Dice: yo había escuchado, y es que la Escritura lo dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice: yo había escuchado de tu sabiduría, de tu fama, etcétera, pero cuando vengo acá, yo me doy cuenta que no era ni la mitad de lo que yo había escuchado, y veo cómo está tu palacio, veo tus generales, sus habitaciones, veo toda esta forma de vida diferente. Y no era por la lana o la construcción, sí, parte era eso, pero parte era todo. Y dice, y eso me voy sorprendido, porque precisamente dice la Escritura, la sabiduría es justificada por sus hijos. No son los títulos académicos que haya logrado su hijo, la maestría, el doctorado o el honoris causa, de lo cual usted pueda estar satisfecho y digamos que es una persona que se conduce en el temor de Dios. Porque déjeme decirle, he visto gente preparada, pero que no tiene un dominio propio sobre las finanzas. Es una derrochadora. He visto doctores, no de aquí de la farmacia El Pollito, o de una farmacia, he visto doctores que no tienen dominio propio sobre sus concupiscencias, sobre el dinero, sobre las deudas y todo eso. ¿Qué pasó? ¿No es en lo que nosotros le estamos apostando? No es lo que nosotros decimos: no, es que mi hijo tiene que salir de licenciado, de arquitecto, de ingeniero, y que estudie una maestría y todo eso. Y entonces estamos esperanzados. Y entonces va usted a ver a su casa y tiene un desorden. Y no hablo tanto del desorden físico, porque también es eso, sino más bien el desorden que impera en su hogar, en la rebeldía de sus hijos, en
en la indisposición de su esposa, en la falta de comunicación con su esposo y en todo lo que tiene. Bien dice el proverbio, porque escudo es la ciencia, Eclesiastés, y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y usted ha de conocer también a personas que tienen dinero, personas que tienen empresas, personas ricas, y cuál es la competencia o la forma de vida entre ellos. Dígamelo usted. ¿Eso es vida lo que viven? Pleiteando por el dinero, pleiteando por las posesiones, discutiendo y que mira y que etcétera y todo eso, pleitos, problemas. ¿Estudiar tanto para eso? No estoy diciendo que el estudio académico no sea necesario. Lo que estoy diciendo que si nosotros solamente nos enfocamos o le estamos apostando o nuestra visión o lo que máximo que anhelamos es que nuestros hijos lleguen a ser ingenieros, licenciados, se gradúen y eso ya estamos bien satisfechos, usted no tiene una visión conforme a la del reino de Dios. No tiene una visión. Y sus hijos van a sufrir. ¿Por qué? Porque usted no está considerando todo el panorama conforme a la verdad de Dios. Usted no está considerando la verdad del Evangelio en todos sus aspectos, porque usted piensa que teniendo recursos, que logrando logros, alcanzando éxitos, eso va a ser suficiente para que tengan estabilidad en su vida matrimonial, familiar y les vaya bien. No. No. No es así. No es así. La Escritura nos los dice. Lo podemos corroborar, lo podemos platicar y como bien dijéramos, que nuestras diferencias vayan bañadas de piedad cristiana, que nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, esta educación no es la única y lo que he estado compartiendo es palabra de Dios. Hemos citado verso tras verso, versículos de la Biblia. No es lo que yo pienso en un momento dado, para que no piense que bueno, solamente está exponiendo textos. Hemos visto textos de la palabra y he mencionado versículos de la Biblia. ¿Y dónde surge la educación en el lugar? Bueno, algunos antecedentes nosotros lo consideramos, o bueno, en un inicio surge en Estados Unidos, o a lo mejor habrá surgido en otro lado. Pero ¿por qué surge? Es lo más importante. Bueno, voy a leer esta parte. Dice, la provincia de Ontario, Canadá, por ejemplo, también tomado del libro de James Dobson, de aquí, de cómo criar a hijos varones, dice, ha introducido contenido radical sexual en su currículo de salud física, enseñando a los niños en el 3er grado sobre el matrimonio homosexual, la homosexualidad, y a los grados 6 y 7 sobre masturbación, sexo oral, anal y etc. Y entonces él llega a decir, dice, probablemente muchos de ellos sepan cómo usar un condón, pero no pueden hacer las operaciones básicas de matemáticas, no pueden leer ni escribir. A James Dobson, al doctor, le preocupaba por qué hasta 3er grado podían desempeñarse bien, después en el 4º, 5º y 6º grado se perdían y las competencias nacionales, en ese momento que él está escribiendo, es su país. No podía ganar. Y entonces todas esas ideologías que están entrando, ustedes mismos lo saben, con la ideología de la nueva educación cristiana que se ha infiltrado, que ya ha infiltrado abiertamente, ya es más ideología que realmente una educación académica, que entrando sobre el marxismo cultural, el posmodernismo, el relativismo, la ideología de género y cuantas cosas. Entonces se opta por una educación que los padres la inician y se llama educación en el hogar, en inglés homeschooling, etc. Y no digo que es la única alternativa, por lo menos a donde nosotros hemos considerado, los hermanos que son pastores y nosotros, que tenemos dos opciones de educar a nuestros hijos en la escuela cristiana u otra en la casa, educación en casa. Y entonces, dadas estos antecedentes que yo les digo,
empiezan los padres a considerar, dada la decadencia académica, la decadencia, he conocido a muchachos, no lo estoy exagerando. O sea, para señalar en parte, no digo que todos, no por eso voy a decir que todos los maestros en escuelas públicas y cristianas, no son buenos maestros, no, definitivamente no lo podemos decir, no podemos generalizar eso, pero lo que sí podemos decir es que algunas veces la decadencia en el sistema, por muchas deficiencias que hay, encontramos a estudiantes que no pueden sumar ya en grados de preparatoria, no pueden restar, no pueden ubicar, etcétera. Y hay muchos factores también. O sea, hay muchos estudiantes que no se han desarrollado en eso, pero sí es en la escuela donde se aprenden muchas cosas, muchas mañas, muchas maneras. En la secundaria, bueno, ya no estamos ahorita, ya tenemos el celular, pero en la primaria y en la secundaria, ¿cuántas cosas de los que fuimos a la escuela pública vimos que se hacían? O cuántas cosas nos enseñaron a hacer, o cuántas cosas vimos e hicimos, etcétera. Entonces, ¿en qué se basa? Reconocemos dos opciones. ¿En qué se basa bíblicamente la educación cristiana en casa? Porque hay educación en casa, pero que no es cristiana. Pero también debemos de entender que hay la educación cristiana en casa. ¿Y en qué se basa bíblicamente la educación cristiana en casa? En primero, los padres son los responsables de educar a sus hijos. Y esto también, hermanos, en educación en casa y en escuela cristiana y en cualquier lugar, los padres son responsables de la educación de sus hijos. Pero un problema que estamos viendo últimamente es que los padres están abdicando en esa responsabilidad. Vemos padres ausentes o padres inactivos o padres que no se quieren involucrar en la educación de sus hijos por muchas razones. Por miedo, por ignorancia, por el trabajo, porque están muy ocupados, por muchas de las cosas. Y de esta manera se están desatendiendo a los hijos. Entonces, los padres son los principales responsables de educar a sus hijos, eso innegable. Es irrefutable, no es el gobierno, no es el Estado, no son los maestros ni los hermanos de escuela dominical. Nosotros como padres somos responsables de esa educación. Y esto trae un enfoque en la familia principalmente a los padres en esa responsabilidad y tienen el propósito de estar con ellos la mayor parte del tiempo, con su familia, con sus hijos, para criar, enseñar, formar, instruir, corregir, discipular, en otras palabras. Entre otras, discipular de acuerdo a la voluntad de Dios en Deuteronomio 6. Ellos toman este punto, Deuteronomio 6. Vamos a leerlo, por favor, Deuteronomio 6. Y que también, como bien dicen algunos escritores, bien intencionadamente, que todos los padres tenemos esa responsabilidad, ni porque eduquen en casa, ni porque eduquen en escuelas cristianas, sea mayor la responsabilidad, sino simplemente tienen la responsabilidad de parte de Dios de criar una descendencia para Dios, de educar a sus hijos, de instruirlos, de corregirlos. Y dice así, Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, todo esto que es la verdad, que ninguno de los cristianos puede decir esto no es para mí, es para todos. Precisamente, ¿qué encontramos implícitamente en este pasaje? Primeramente, los padres tienen una relación estrecha con Dios.
una relación muy estrecha con Dios. También está implícito una recepción de la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. No leímos, lo puede leer, que la Escritura dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y de la inteligencia. ¿En quién? ¿No dijimos que en la universidad ahí están los tesoros? O sea, enfoquemos bien, porque de este pasaje que dice en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría e inteligencia, no quiere decir que, bueno, entonces conociendo a Cristo Jesús ya no necesito saber más de lo que comúnmente se enseña en las escuelas. Están hablando acerca del fundamento, de la piedra angular, de la piedra principal, de precisamente lo que sustenta. Y si bien la Biblia no habla de química en un momento dado a profundidad, o de matemáticas a profundidad, es porque no es el propósito principal del escribir la Biblia, de eso. Sin embargo, en el fundamento piadoso cristiano, el conocer a Cristo nos lleva, por lo tanto, a nosotros a desarrollarnos en cuanto a la verdad del Evangelio, a la verdad que está en Cristo Jesús. Y eso nos lleva, como bien se los había explicado a los hermanos en un momento dado, como nos lleva a seguir progresando en la caminata espiritual y a seguir creciendo de tal manera en que nosotros cumplamos su voluntad. Sí, hay un pasaje que dice, ¿no? Por ejemplo, dice este pasaje dice: el alma sin ciencia no es buena, pero aquel que se apresura con los pies peca. O sea, la Escritura misma nos está enseñando, nos está señalando a través de conocer a Cristo Jesús, nos está enseñando cómo nosotros tenemos que proceder para vivir esta vida de la forma más sabia. Platicaba con alguien, y aquella persona me decía, bueno, es su comentario, ustedes juzguen, aquí en esta parte ustedes juzguen. Decía, aquella persona dice, bueno, en algunos momentos se prefiere, bueno, juzgue usted, le voy a decir que juzgue, ¿no? Ya no me mire mal antes de decirlo, ¿verdad? Juzgue usted. Dice, algunas veces en un campamento los chicos prefieren, no lo digo a todos, no estoy señalando así como tú, no, simplemente juzgue. Prefieren no asistir a un campamento por algunos detalles de la escuela, ¿no? Que es que mire, que tal vez y todo eso. Digo, o hasta a lo mejor por un examen. Digo, y pues a lo mejor pudiera ser válido, juzgue usted, le estoy dando una tarea. Digo, es que es a lo mejor la única ocasión que es el horario de examen y el día que van a hacer un examen. Y yo le dije, no más para razonar, no para refutar, sino para razonar. Y el campamento puede haber más. ¿Y sabes qué me respondió aquella persona? No sabemos si sea su último campamento. ¿Usted lo sabe? Bueno, no lo sabemos, júzguelo usted, pero bueno, estamos en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, creo que me perdí, me salí, pero me regreso, ok, no se preocupe. Y aquí estamos en esta parte, padres que constantemente están presentes y activos en lo que hemos leído en Deuteronomio 6, padres que están en constante relación con sus hijos. Incluso eso es lo que muchos educadores en el hogar prefieren, por esa ventaja de estar la mayor parte del tiempo con sus hijos, y mediante ese tiempo ellos se ocupan, y precisamente en esa continua relación con ellos, en mirar sus concupiscencias, en corregir sus errores en el momento oportuno, a tiempo y fuera de tiempo,
en estar conociéndolos, en conocer sus fortalezas, en conocer sus debilidades, en conocer, y ante todo, lo que dice la palabra de Dios. En esta parte de Deuteronomio 6, que no digo que unos están excluidos y otros no, es para todos los padres que educan, o padres que en cualquier modelo educativo, de transmitirles la cosmovisión cristiana a nuestros hijos, como Dios ve las cosas, porque la Escritura dice: la suma de tu palabra es verdad. Bueno, hermano, yo quisiera decir lo que dijera Josh McDowell. Dice: si Cristo fue un lunático, un mentiroso o un perdón, o lo que dijo que era. Si es un lunático, un mentiroso, etcétera, ¿para qué le hacemos el cuento? Fue un lunático, un mentiroso. No tiene sentido. ¿Quién va a hacer caso? Pero si es lo que dijo ser, la verdad, el camino, la vida, en que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría e inteligencia, que si realmente, y que si en Él encontramos la verdad para descubrir el propósito por nuestra vida, en que Él encontramos el consuelo, la dirección para que nosotros nos podamos conducir, el modelo de Dios, el modelo que Dios quiere que nosotros tengamos para instruir a nuestros hijos, para llevarlos por donde Dios quiere que nosotros los llevemos, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O tal vez usted se ha conformado a una religión, se ha conformado en venir y hacer algunas cosas, etcétera, pero realmente entonces usted no está conociendo a Cristo, usted no está usted no está viviendo por Dios ni para Cristo. Todavía las ideas del mundo están gobernando en su mente, pensando que esas ideas del mundo, la forma, los objetivos, los propósitos que el mundo traza, también nosotros los tenemos que llevar a fuerza. Y si el mundo estableció una forma, también nosotros seguimos. Bien dice la Escritura: para vergüenza vuestra lo digo, ustedes no conocen a Dios. Porque Cristo no es así. Y realmente lo que Dios quiere hacer es transformar nuestra mente. Lo dice Romanos. ¿Qué dice Romanos? Dice que si no renovaos nuestra mente. Vamos a ir a Romanos 12, por favor. Verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio es todo, completo. No podemos alabar a Dios solamente con nuestra boca, pero con toda nuestra vida, exceptuarla, no. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, todas las cosas que el mundo dice, digan lo que digan, fíltralo por medio de la palabra de Dios. Las que son malas, deséchalas, y las que son buenas, reténlas. Y así es. De tal manera que entonces nosotros podemos encontrar a personas que con las ideas del mundo y con las formas del mundo y con los propósitos del mundo quieren hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura: en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y yo lo he visto. Lo leo porque su palabra es verdad y lo creo, pero yo he visto, no en mi familia solamente, lo he visto en matrimonios, que lo he visto cómo la palabra de Dios les ha dado vida, cómo la palabra de Dios los ha influenciado para transformar esa pequeña sociedad,
y poniendo como fundamento la roca que es Cristo Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Que este pasaje que leímos anteriormente no solamente es para los que educan en el hogar. Esto es para todos. Mi pregunta es, en la rutina diaria que usted tiene, si bien, como bien dice en Efesios, si en verdad le habéis conocido, si en verdad le habéis oído, cuando usted se levanta, normalmente, ¿qué es lo que hace? Sí, ya sé que se va a peinar, se toma un shower, a lo mejor su pastilla, agua, etcétera. Eso no me refiero. Después, ¿qué hace? Si sus hijos entran a las 7 de la mañana, si sus hijas entran a las 8, etcétera, usted, de acuerdo a esa influencia de Dios en su vida, si van a entrar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque el regular entra en la secundaria a las 7, bueno, algunos no, la primaria entra a las 8, etcétera. ¿Cuál es la constante que pasa en su casa? Usted se levanta, se prepara, desayuna, se baña si es que te va a bañar, etcétera. Manda a sus hijos a la escuela porque ya es tarde, regresa. ¿Y la voluntad de Dios? ¿Cómo usted le está diciendo que lo más importante es lo más importante? ¿Cómo usted le dice? Yo algunas veces me he puesto a preguntar cómo le hacen esos padres, digo, y mis respetos, porque yo empiezo a conjeturar, para que sus hijos entren a tal hora, tienen que levantarse a las 5 de la mañana, tener un tiempo devocional tranquilo, sin prisas. Leyeron la escritura, se llenaron de la palabra de Dios, alabaron a Dios y se fueron cada uno a su casa porque la palabra de Dios los influenció. ¿Cuál es el común que pasa en su casa cuando usted, vamos a hablar de hijos en edad de crianza, porque bueno, ya cuando ya son más adultos, ya grandes, a lo mejor ya se casaron y todo eso, pues, ¿qué podemos decir, verdad? ¿Cuál es el común denominador que pasa en su casa? Dígame usted. Dice a levantarse. ¿Ya ve el enfoque que tenemos? Es más, le quiero hacer una pregunta. Bueno, pudiera caber aquí una pregunta. ¿Por qué nosotros mandamos a la escuela a nuestros hijos? ¿Por qué? Usted me puede dar una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Yo les he preguntado a algunos y bueno, algunos dicen es que queremos que nuestros hijos sean alguien en la vida. Otros dicen, bueno, es que quiero que tenga un buen trabajo. Otros, pues no tienen ni idea, dice, porque si todos lo mandan, pues yo también. O sea, no tienen ni idea ni por qué los mandan a la escuela. Pero ya vimos que no es lo mismo escolarizar y educar, es muy diferente. Mi pregunta es, ¿por qué manda a sus hijos a la escuela? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito? Respóndase. A veces no tenemos ni idea ni por qué los mandamos. Y algunas veces tenemos una idea de qué. No, pues es que quiero que sean algo, que sean doctores y todo eso ya. Y con eso, arquitectos y que deslumbren al mundo con eso. Pero vemos algunas personas, es que tenemos, como alguien que dice, tenemos que poner el score enfrente de nosotros, cuántos a cuántos. O sea, de tanto impulso que les tomamos y digan, ¡allá van! ¡Vuela! De tanto que vuelan, se pierden en el espacio. De tanto que volaron. Adiós, adiós.
¿Dónde está Dios? No sé, pero yo ya volé, estoy aquí arriba. O sea que entonces una educación en la cual les fijamos una meta de alcanzar los logros de este mundo, pero en la piedad. Y dice la Escritura que no somos nuestros, porque de Él y para Él son todas las cosas. Y en Cristo Jesús nosotros encontramos un propósito y una razón para vivir en esta vida. Y el score marca que muchos de nuestros hijos, generalmente hablando, les hemos dado, los hemos escolarizado, pero no los hemos educado. Se han perdido. Se fueron. Bien preparados, pero se fueron. No sé si esa es la voluntad de Dios. No sé si no creo que esa sea la voluntad de Dios. Los preparamos, pero se apartaron de Dios. Entrando a la universidad, conocieron nuevas ideologías y ahora dicen, sí, papá, ve papá, está bien, sí, está bien. Te respeto tu ideología, pero no. La ciencia es mejor todavía, en su propia opinión. Entonces, toda alternativa tiene ventajas y desventajas, como todo tipo de educación. ¿Qué es lo que propicia esta educación cristiana en el hogar? Un ambiente familiar, iteración y cercanía de los padres y los hijos, un enfoque en las necesidades particulares de cada niño y también un discipulado que es principalmente estarles manifestando la cosmovisión cristiana. Muchas cosas se dan en la mesa, muchas cosas se dan en andar en el camino, muchas cosas se dan en estar en la casa, muchísimas cosas. Ahí es donde los niños empiezan a decir, mira papá, aquí mira esto, mira papá esto, y entonces uno le dice, mira así, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Sí? Incluso, también hay algunos, y acertadamente, por ejemplo, dicen, puede haber escuelas cristianas, pero con una filosofía atea. No se atreven a decir, o sea, lo han constatado. Dice, no porque los maestros sean cristianos, ni porque los que elaboraron el plan de estudio sean cristianos, es una escuela cristiana, sino por la filosofía que se les transmite. Dice, una cosa es, por ejemplo, decir en física, los descubrimientos fulano de tal, Galileo Galilei, la primera ley de Newton, etcétera, y todo, y aquí lo podemos aplicar. Y entonces el alumno dice, wow, genial, ¿cómo está esto? O en astronomía, como comúnmente decimos, las planetas giran alrededor del Sol, etcétera, todo está perfectamente sincronizado, etcétera, Y entonces el joven se queda sorprendido. Oh, ese Galilei era muy inteligente. Isaac Newton era muy inteligente. Yo quisiera ser como él. Y puede ser que sea indistinto. La filosofía que se está transmitiendo allí es atea. Así. Y le voy a decir por qué. Porque no se les está encaminando conforme a la Escritura que dice que los cielos cuentan la gloria de. ¿Los cielos cuentan la gloria de quién? Pues toda esa perfección, todas esas leyes, toda esta organización tan perfecta, todos esos planetas diseñados, nos hablan de quién. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. O sea, una cosa es decir, y así, pues sí, qué bonito, ¿no? Sí. Entonces, o sea, el hombre es el que lo ha descubierto,
el hombre es el que ha inventado esto, etcétera. Pero dice la Escritura, declaran la gloria de Dios. Ese Dios, detrás de todos esos planetas, detrás de toda esa sincronía, detrás de todas esas maravillas, detrás de todo esto, hay una mente creadora, hay un Dios omnipotente al cual nosotros reverenciamos porque la Escritura lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y allí entonces estamos ¿qué? Analizando las obras de Dios. No soy yo el que lo encontré, ni es el hombre. Dios ha permitido el descubrimiento y nosotros nos quedamos asombrados. Señor, si tú eres así, yo soy menos que un gramo. Si tú hiciste todo esto perfecto y me estás mostrando tu gloria, tu verdad, entonces yo ¿por qué no he de adorarte? O sea, ¿yo qué soy entonces para sobreponerme a tu voluntad? ¿Yo qué soy entonces que yo soy para decir que no? Dirá el vaso de barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? Y entonces la educación en casa no es simplemente dar academias en casa, pues, porque también hay muchas variantes. No todo lo que se dice educación en casa es educación en casa, ni todo lo que se dice educación cristiana en colegios cristianos es como tal se dice. Incluso algunos padres erróneamente pueden decir, bueno, pues como mi hijo no entró a tal, como ya no va a ver así, como esto, etcétera, ¿qué es lo que me queda? No, pues educar en casa. Y como no tengo dinero, pues ya los educo. O sea, es la última opción que me queda. Y entonces, ¿qué dice? Matemáticas, a ver si le enseño, etcétera, etcétera. Pero con una cosmovisión atea, no enseñándoles y reflejándoles las maravillas de Dios. Así es Dios, en cada materia. A mí me sorprende muchas cosas que bueno, de todo de la astronomía y todo eso, reflejan también el carácter de Dios. La luna tiene luz propia, ¿sí o no? ¿Qué refleja? La luz del sol. ¿Eso no le enseña nada a usted con respecto a nosotros? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Eso no le muestra nada a usted en la vida espiritual? Cuando estamos en oscuridad, o sea, tenemos la ausencia de la luz divina, y lo que Dios nos manda es a reflejar su gloria. ¿Quién de nosotros por sí mismo puede decir, yo voy a ser bueno, mis virtudes, etcétera? Ninguno de nosotros, porque todos, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Desde la planta de los pies, desde la planta de los pies hasta la coronilla, estamos corrompidos. Así éramos nosotros, andábamos, dice Efesios, en nuestros malos caminos, en nuestras concupiscencias, éramos hijos de ira. Así vivíamos. Y es que ese es el evangelio. No, pero es que no, yo me voy a perder de mis propósitos. Es que yo quiero vivir la vida precisamente. ¿Qué dice la Escritura? Y bueno, ya varias veces lo he dicho, tal vez, a lo mejor, discúlpeme usted. Cuando dicen de Joiada, el sacerdote, cuando lo sepultaron, ¿y murió qué? Lleno de días. Eso es vida. Cuando le preguntan a Jacob, el faraón, cuando le pregunta, ¿cuántos años tiene? ¿Y qué le dice? Pocos y malos han sido mis días. Hay una diferencia entre vida y vida. Vida, bios, y vida, zoe. Usted puede vivir 110 años, 105 años, pero sus hijos, su esposa, todos, son vida de problemas. Eso no es vida. Usted no puede llegar a la casa porque la señora dice, mire, que no sé qué, ibas a ver, y hazme esto, y hazme el otro, y todo eso, y tú también, y todas las peleas, y no, pues es que mira, no me compras eso, y todo, no, es que tú eres una Catrina, no, pues, ¿para qué te casas? Y etcétera, tantas cosas, problemas. Esa no es vida. Aunque usted tenga dinero, no es vida. Es que usted no ha considerado los términos de vida.
Dice la Escritura: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que da Dios. Lo que dice en Hebreos: nuestro reposo es Dios. Y realmente lo es, hermanos. Cuando todos nos fallan, cuando no hay salida, cuando no hay fuerzas, llega usted a Dios y Dios nos ministra y dice: yo soy tu reposo. Está bien, Señor. Ya lo habías dicho, pero me faltaba otra vez entenderlo. Porque Dios nos quiere dar vida, pero algunas veces pensamos: no, eso no es vida. No, bueno, es que usted no ha conocido al Señor. Usted no lo ha conocido. Continuamos. Dice la Escritura: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿qué le aprovechará? O sea, que gane todo el mundo. O sea, no hemos llegado ni a ganar ni una décima de la Colosio. ¿Qué va? O sea, es que queremos alcanzar los éxitos. Dice: pero ¿qué va a pasar si pierdes tu alma? Dice 3 de Juan 1:4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo y esa es la mayor satisfacción de un padre. Mi hijo anda en la verdad. Eso me basta. No hay mayor gozo que Cuando usted vaya a morir y si usted sabe que sus 5 hijos andan en la verdad, ¿se daría por satisfecho, sí o no? Dígame usted, ¿sí o no? Usted dijera: valió la pena. Mis hijos andan en la verdad, no en una religión, andan en la verdad. Se casaron piadosamente, tuvieron sus hijos, andan en el temor de Dios, viven felices con sus esposas, no tendrán los sueldos que todos persiguen, pero andan en la verdad. Pudiera ser como aquella persona que encogió los pies y decir: Señor, está bien, servidísimo, más que eso no puedo pedir. Bueno, pues cambiemos el asunto. Sus 5 hijos, uno de ellos anda en la verdad y los 4 no, ya está a punto de morir. ¿Le preocupa? ¿Le preocuparía? Se muriera y dijera usted: ya lo hice todo, etcétera. Ya ni modos. En Éxodo 13:14 dice: cuando mañana tú pregunte a tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Eso nos refiere a dar una razón de por qué hacemos lo que hacemos y transmitir, como ya lo dije, la cosmovisión cristiana a todos los niveles de la vida. Todo lo que hacemos es para Dios. Lo espiritual sustenta todas las cosas. Y nuestros hijos nos los van a preguntar: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Papá, ¿por qué cerramos el domingo? Papá, ¿por qué así? Papá, ¿por qué así? Y las preguntas, y cada momento en que nosotros estamos con ellos: hijo, es porque esto es así, así lo dice la palabra de Dios. Hijo, esto es así, no es por tus muchas virtudes. Claro, no les vamos a pagar su ánimo, realmente les decimos: qué bueno. Sin embargo, Dios nos hizo para glorificarle a Dios, a glorificar a Él. Fuimos creados para eso. Ninguno de sus hijos, hermanos, le ha dicho: mira, esta carrera es muy prominente y se gana muy bien. ¿Ninguno les ha dicho? ¿Y cuál es la respuesta del padre que está perdido? Perdido. Bueno, discúlpeme la expresión, no lo hago con mal afán. Dice: no, pues sí, es la que debieras estudiar. Y hasta ahí nomás se quedó. Otro a lo mejor pudiera contestar: bueno, si quieres, está bien. ¿Qué dice la verdad, la Escritura con respecto a las riquezas? ¿Qué dice la Escritura con respecto a todo eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura con respecto a los bienes que Dios nos ha dado? A la carrera, la vocación, la profesión, los talentos. ¿Qué dice? Ese es un buen momento para decirle, para instruirlo, para inducirlo por la verdad del Evangelio. Hijo, recuerda que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Hijo, recuerda que la Escritura dice: no es de los valientes la guerra, no es de los sabios la riqueza, sino tiempo y ocasión acontecen a todos. Si Dios te lo concede, es para glorificarle a Él.
Y a los ricos de este mundo Dios manda que sean ricos en buenas obras. Recuerda, si alguna vez llegaras a hacerlo, tienes que hacerlo para glorificar a Dios. No te vuelvas un hombre egoísta. Al contrario, tienes que ser dadivoso. No lo vas a regalar. Sensatamente vas a ver cómo lo administras para bendecir a los demás. Dice, y la repetirás. ¿Cuándo se puede hacer eso? Obviamente, estando en la casa. Y en la casa estamos, en la casa. Y claro, la Biblia dice que estando en el camino, etcétera. Ese es un enfoque, como lo he dicho en un inicio, no es la única educación que hubiera. No le he dicho eso. Es una opción posible donde muchos padres han visto una oportunidad muy grande para discipular muy de cerca a sus hijos. En el temor de Dios. Y bueno, no es porque sepamos mucho, no es porque no tengamos dinero o porque tengamos más dinero, no es porque ya no queda otra, pues ya no quedó otra, pues ya no aceptaron a mi hijo y tiene un problema de no sé qué y pues ya ni modos. No es así. Y también le digo, no por eso vamos a decir que en el salón de clases, los hijos de aquellos que educan en casa, mira, son una palomita. Igual, o sea, los padres están constantemente hablándoles y corrigiendo. Lo que también a muchos preocupa es que meter a niños a escuelas en edad muy temprana les afecta. James Dobson lo dice y otros escritores. Él escribió un libro Mejor tarde que temprano y algunas veces él recomienda que estén mejor con sus madres. Quitarlos de muy temprana edad y llevarlos al colegio, de acuerdo a James Dobson, es volverlos inseguros. También el problema que hay con los que hacen bullying, la persona que lo pude ver apenas, lo llevé a mi hija a un parque con sus primos y estaban jugando tranquilamente y había una de esas niñas, un poquito más grande, pero de ese tipo, de ese calibre. Así me asombró a mí, bueno, a lo mejor a usted no, pero a mí el grado de, no sé cómo decirlo, estaban jugando y de repente empezó a acercarse más a mi hija y como a corretearla y ya mi hija como que empezó a sentir miedo y ya se acerca a mí y ya la agarro y llega la otra niñita, creo que un año más grande y dice, hola, ¿quieres jugar conmigo? O sea, muy extrovertida. Y claro, yo estaba ahí, estoy observando. Pero imagínense las escuelas públicas donde hay 30, 50 niños. ¿Perdón? Por salón, ¿sí? ¿Qué pasa? Y la maestra no va a estar cuidando a los 50 niños, ¿verdad? A ver qué le hiciste. Hasta los niños hasta se dan beso, niños con niños en la boca y los maestros ni saben y todo eso. O sea, no les interesa en las escuelas públicas mucho o sea, los que les interesa es cumplir el programa, terminar, ya quién pasó, quién reprobó, bueno, ya no hay reprobados, ya, cumplir, entre ya salió, Pax, vámonos. O sea, considere bien la educación. O sea, escolarizar no es lo mismo que educar. No es lo mismo. O sea, si usted está esperanzado en escolarizar a su hijo y está esperando en que sea alguien grande en la vida, reconsidere bien qué es lo que usted está diciendo o qué es lo que usted está pensando, porque la verdadera sabiduría viene de Dios, en el temor de Dios. Eso no es ser religioso. La verdadera sabiduría viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. La responsabilidad en cuanto al discipulado de nuestros hijos no cambia independientemente de la época. No cambia independientemente de la cultura, medio de educación que elijamos, porque es un mandato bíblico que tenemos todos los padres, todos los padres, de el discipulado. Y temo, hermanos, y espero equivocarme, temo que muchas familias aquí
no estén discipulando a sus hijos. Y temo que muchos de ellos estén ocupados y preocupados más en cómo van a ir a la escuela, hacer tareas, subir, bajar, llevarlos a clases de música, natación y hacerlos maestros y expertos en muchas cosas, pero no los están discipulando, ni mucho menos haciéndoles ver el propósito por el cual estamos aquí, la visión ni la meta que Dios quiere para nosotros. Creo que no dije lo que dijo Darren Miller. Dice, escolarizar no es educar. La escolarización y la educación no son lo mismo. La educación tiene sus raíces en la búsqueda de la verdad, búsqueda de la verdad y de la virtud. La escolarización, en el mejor de los casos, tiene sus raíces en la búsqueda de trabajo. Si es lo que mucha gente hace, si no, ¿de qué va a trabajar? Mándalos a la escuela porque tiene que trabajar. Y reduce al ser humano a ser buen consumidor en una cultura materialista y subordinada a un gobierno central. Bueno, ya es común, es conocer que después de que sale de la universidad, etcétera, ahora cómprate esto y ya, a ver, voy a comprar esto. Es un consumismo nada más, realmente. La verdad está en Jesucristo, realmente, y de allí, en esa verdad, nosotros como padres podemos tomarla para reordenar o ordenar nuestras vidas conforme a lo que Dios dice, y es preciso que nos va a ir bien. Continuamos. Bien dirigida, permite transmitirle los valores a la próxima generación. Salmo 78, lo podemos leer. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Eso es. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Son las verdades. Dios es inmutable, no cambia. Las verdades de antes funcionan para este tiempo y nunca van a cambiar. No porque vivamos en el siglo XXI y en una época según posmoderna, ya esos principios ya claudicaron o ya no se usan, no. Van a seguir funcionando. Solamente por ponerles un ejemplo, dice el que lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré. Ese es un principio que se aplica en el trabajo y en muchas otras cosas. Dios no nos va a dar más de lo que podamos nosotros llevar. Es otro principio. O sea, si usted puede manejar 2 borregos, va a poder manejar 5 borregos, alimentarlos, criarlos y producirlos. Si usted no puede con 2, pues Dios se lo va a quitar. Muy sencillo. ¿Sí? Usted si no puede mantener una tienda bien, no le va a poder dar otra. Dios es así. Y si la tiene, pues va a quebrar. No pudo ni con una, menos con 2. Dice la Escritura, el que lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré. O sea, no cambia, el carácter de Dios no cambia en muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, lo que a veces nosotros pensamos es que, bueno, es que Dios habló hace muchísimos años y ahorita necesitamos saber novedades, etcétera. No. Dios es perfecto, siempre su verdad permanece para siempre, amén. Y nosotros tenemos que escuchar la verdad. Dice los cuales hemos oído en el verso 3 y entendido que nuestros padres no las contaron. O sea, los padres, un punto importante que tienen que estar allí. Los padres son los responsables, los padres son los que toman la iniciativa, los padres son los que se enfocan en hacer lo que Dios quiere, porque Dios es sabio. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a sus hijos. Es un mandamiento y no por estar en el Antiguo Testamento ya.
Ve, Claudico, las verdades de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y ya implícito está, es que los hijos se tienen que casar y criar hijos. Implícito está. Ya, por los que no se quieren casar, chéquenlo. ¿Ok? O le están dando muchas vueltas al asunto, ¿no? O sea, está implícito. O sea, Dios quiere levantar una descendencia piadosa para Él, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin. ¿Cuál es el propósito? De que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza. No en la profesión, no en las pertenencias, no en las propiedades, no en la carrera, porque todo se acaba, ni en la juventud. Y realmente Dios es la única esperanza. Y por consecuencia, si no ponen por Dios en su esperanza, ¿qué va a pasar? Y no se olviden de las obras de sus manos que guardan sus mandamientos. O sea, es la verdad de Dios, el Evangelio y todo lo que concierne a la voluntad de Dios que está implícito en las Escrituras. Y no sean, o sea, por el contrario, como sus padres, generación contumaz y rebelde. Una generación rebelde que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y ya empieza a hablar de todo lo que pasa. Es precisamente hijos en rebeldía, hijos contumaces, y bueno, yo creo que también padres contumaces, porque bueno, no quisieron hacer la voluntad de Dios, por lo tanto están en esa situación. Bien dirigida la educación en casa, porque bueno, hay algunos que dicen, yo voy a educar en casa, y bueno, y hacen lo que quieran, ¿verdad? Ya les dije, hay educación secular en casa y también hay educación cristiana en casa, y tiene sus propósitos muy claros. Todo en todo tiene este aspecto, como debe serlo, en todo lugar se enseña. El mundo es el aula de clases, la educación dura toda la vida, no tiene lugar únicamente en el aula, durante un periodo de tiempo estructurado o mediante la instrucción formal. La educación puede producirse en cualquier momento, en cualquier lugar, de manera formal e informal. En todo momento estamos aprendiendo. Hasta nosotros podemos aprender de las hormigas, dice la Escritura, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. O sea, mírala. Hasta hemos aprendido de gente impía. Hemos aprendido de los animales, hemos aprendido gente. Entonces, el pueblo de Dios fue castigado por gente impía. Y aprendemos. Nunca vamos a terminar de aprender. ¿Por qué nos confinamos solamente a escolarizar y decir, bueno, hasta ahí nada más? Y los padres tienen que ser un ejemplo de eso. La búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y bueno, no sé cuánto tiempo llevo, Michael, real. 1 hora 15. Bueno, ya por eso ya veo algunos que se están bostezando. Yo creo que hasta aquí nada más le dejamos. Me faltaron algunos errores, mitos y algunos puntos por cuales puedan haber preguntas. No decir, bueno, es que yo no soy un buen padre. Yo por eso no quiero educar en casa. Imagínese usted. Si usted no es buen padre, Dios lo que le manda, sabe que sea un buen padre. No, es que yo, mi carácter, soy muy explosivo, yo soy muy impaciente. Y nada más porque porque es así, entonces usted no está viendo la verdad de Dios con respecto al Evangelio. O sea, usted ni se está escondiendo detrás de algo, por decir, para no hacer algo que usted quiere hacer. O sea, está escondiendo su pecado para hacer alguna cosa o la otra, cualquier otra cosa, etcétera. Bueno, vamos a terminar. Terminamos. Les pido por favor se pongan de pie. Si ya llevo 1 hora 15, perfecto. Yo pensaba que eran menos. Ok. Mi pregunta es, ¿está usted teniendo tiempos de calidad a Dios diariamente?
¿Está teniendo usted tiempos de calidad para instruir a sus hijos en el temor de Dios? Tiempos de calidad. ¿Lo está teniendo? ¿Sí? ¿Está teniendo sus tiempos de calidad con sus hijos? Sean niños de 3 años, de 2 años, incluso niños, o sea, en brazos, etcétera. ¿Está teniendo tiempos de calidad para instruir a sus hijos? ¿Sí los está teniendo? Bueno, les señalo y ya como que se bajan así. Ok. ¿Está teniendo esos tiempos de calidad? No, gracias Señor por este nuevo día. Sale, ahí está el lunch, la torta y todo eso. Vámonos. Tenemos temor de Dios, pues nos entregamos a Él. No, eso no es. ¿Está teniendo tiempos de calidad? ¿Les está transmitiendo el propósito por el cual? La Biblia está repleta de verdades, verdades que nos descalabran, que nos dejan con la boca abierta, que nos reprenden, que nos enseñan diariamente. Y la palabra dijo, Dios dijo, pues es lo que tienen que hacer, padres. Es lo que tienen que hacer. ¿Está teniendo eso? ¿O le está apostando más a la educación académica? Considérelo bien. ¿Por qué manda a la escuela a sus hijos? No digo que la educación académica sea mala, o sea, estoy preguntando sus motivos. ¿Lo hace? Yo sé de padres que entran a trabajar muy temprano, pero también sé padres que entran a trabajar tarde. Sin embargo, ese tiempo diario constante donde el padre se levanta y lee la escritura y los muchachos también la leen, a los hijos se les instruye, oran a Dios pidiendo su bendición de Dios sin prisas, cantan alabanzas a Dios, aunque sepa usted o no cantar o tocar. ¿Eso es lo que está viendo en su hogar? Si no es así, le pido que considere mucho esto. Vea usted hacia dónde se dirige su familia. Y para los padres que no nos escuchan aquí, en otro país, hay algunos países, leí una escritora cubana que en Cuba está prohibido educar en casa, solamente tienen escuelas públicas controladas por el gobierno y son ateas totalmente. Pero bueno, esa es una excepción, Dios dará la gracia, por eso es que no podemos encerrar y decir, esta es la única educación que nosotros podemos tener. No, ni colegio cristiano ni educación en casa. No podemos. Caer en eso sería ser un sectarismo. Pero sí hay ventajas y también lo que muchos autores dicen, pídale a Dios en oración, qué es lo que va a hacer usted, considerando lo que Dios quiere. Pídale a Dios. Algunos llegan a decir, no es de todos. Aceptable, no es de todos. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta mañana, tarde que nos has dado. El mayor tesoro, no sé cómo decirlo, Señor, tu Hijo Jesucristo, tu palabra, que nos has dado, Señor, la verdad del Evangelio que nos has traído, que nos alumbra en el lugar oscuro y nos muestra el camino y la verdad. Padre, cuánto has tú permitido, Señor, y cuánto ha pasado, Señor, que la verdad, a través de muchas persecuciones, a través de muchos desafíos o cualquier cosa, se ha mantenido hasta nuestros días solamente con el fin de que nos sea presentado el Evangelio a nosotros, Señor. Tú lo haces. Gracias, Señor. Padre, permite que nosotros abracemos la verdad y el Evangelio y por lo tanto también nosotros nos conduzcamos
para tomarle el valor, para darle el valor como debe ser a tu palabra, porque así la tienes, Señor, el valor. Y nosotros también podamos ser, solamente por tu amor y misericordia, ser bendecidos, antes primeramente reflejar tu gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.